En medio del esplendor de su reinado, en lo más alto de su poder, un rey arrogante se alzaba como una figura intocable. Su palabra era ley, su voluntad era obedecida sin cuestionamientos. Nadie se atrevía a contradecirlo. Era temido, respetado, pero no por Dios. Nadie imaginaba que, en un instante, ese mismo rey presenciaría cómo su mano se secaba ante sus propios ojos. No fue una enfermedad lenta. No fue una maldición futura. Fue un juicio inmediato. Fulminante. Sobrenatural. Un castigo divino que sacudiría a una nación entera. Esta historia no es una leyenda ni un mito popular. Está escrita en las páginas sagradas de la Biblia. Es una advertencia viva, una muestra implacable de lo que sucede cuando el hombre se enfrenta al Creador con soberbia. Y comienza con la caída del gran rey Salomón. Tras su muerte, el trono pasó a su hijo Roboam, un joven que en vez de escuchar al pueblo y aliviar sus cargas, decidió gobernar con puño de hierro. Fue así como las tribus del norte se rebelaron. 10 tribus enteras abandonaron la casa de David y proclamaron como su rey a Jeroboam, un antiguo siervo de Salomón, ambicioso y astuto. Dios mismo le había entregado esas tribus por medio del profeta Ahías. Pero había una condición: si obedecía los mandamientos del Señor, su dinastía sería firme para siempre. Sin embargo, Jeroboam no confió en esa promesa. No creyó en la fidelidad de Dios. En lugar de dirigir al pueblo hacia el templo en Jerusalén, tuvo miedo de perder el poder. Y ese miedo fue el inicio de su ruina. Decidió construir 2 becerros de oro, replicando el mismo pecado que Israel había cometido en el desierto. Uno fue colocado en Betel y otro en Dan. Declaró al pueblo con descaro: estos son tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. La traición era completa. No solo rompió el pacto, sino que instituyó su propia religión, nombró sacerdotes sin legitimidad, cambió las fechas de las fiestas y estableció altares paganos. El pecado se extendió como una plaga. El pueblo, confundido y deslumbrado, comenzó a postrarse ante ídolos de oro. El humo de los sacrificios subía al cielo, pero no era aroma grato para Dios. Era una ofensa directa, una humillación a la gloria divina. Y Dios, como siempre, no guardó silencio. En medio de aquel sistema corrompido, envió a un profeta, un hombre sencillo, sin título, sin corona, pero con el respaldo del Altísimo. Aquel hombre no llegó con espadas ni con ejércitos. Su arma era la palabra de Dios, y su presencia iba a desencadenar uno de los eventos más aterradores jamás registrados en la Biblia. Era un día de fiesta en Betel. Jeroboam presidía la ceremonia, orgulloso, en su altar falso, mientras el pueblo lo vitoreaba. De pronto, una figura solitaria se acercó al altar. Todos se volvieron a mirarlo, extrañados. No era un sacerdote, no era un noble, era un desconocido, hasta que abrió la boca y el cielo pareció retumbar. Oh altar, altar. Así dice el Señor: he aquí que un hijo nacerá en la casa de David, Josías será su nombre, y sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos, y sobre ti se quemarán huesos humanos. Era una profecía de juicio, anunciando que ese altar sería profanado, destruido, condenado. Antes de que pudieran reaccionar, sucedió lo impensable. El altar se partió en 2. No por la fuerza de hombres, sino por la palabra de Dios. Las cenizas volaron por el aire. El humo se disipó. El pueblo quedó mudo de terror. Y Jeroboam estalló en ira. ¿Cómo se atrevía ese don nadie a interrumpir su ceremonia? ¿Cómo osaba profetizar contra el rey? Jeroboam, temblando de furia, extendió su brazo y gritó: arresten a ese hombre. Y entonces sucedió. Justo en el instante en que su dedo apuntó al profeta, su brazo se paralizó. Rígido. Seco. Como si se hubiera muerto. El horror en su rostro fue inmediato. Trató de moverlo, de doblarlo, de esconderlo, pero era inútil.
su mano comenzó a marchitarse frente a todos, como una rama que muere al sol. La piel se arrugó. Los músculos se tensaron. Era como ver un cadáver en vida. El brazo del rey, símbolo de poder y autoridad, se había convertido en una señal de maldición. El silencio fue absoluto. Los soldados no se atrevieron a moverse. El pueblo retrocedía, temblando. Jeroboam estaba solo, humillado por el juicio divino. Nadie podía ayudarlo. Nadie, excepto aquel profeta que él mismo había querido encarcelar. Entonces, quebrado por el miedo, con la voz temblorosa, el rey suplicó: «Ruega al Señor tu Dios por mí, para que mi mano vuelva a la normalidad». El mismo que desafió a Dios, ahora rogaba por misericordia. El profeta, lleno de compasión, oró. Y en un acto que demuestra el equilibrio perfecto entre justicia y gracia, Dios restauró la mano del rey. Pero el milagro no cambió su corazón. Jeroboam, lejos de arrepentirse, intentó manipular al profeta. Lo invitó a su casa, le ofreció regalos, un banquete. Pero el profeta se negó: «Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. Así me lo ordenó el Señor». No estaba allí para ser comprado. No estaba allí para quedar bien. Estaba allí para obedecer. Y aún así, en el camino de regreso, cayó en una trampa aún más sutil. Otro profeta, anciano, lo engañó con una mentira. Le dijo que un ángel le había dado permiso para invitarlo. El profeta joven, confundido, aceptó. Comió, bebió y rompió la orden divina. El castigo no tardó. Un león lo encontró en el camino y lo mató. Pero no devoró su cuerpo, ni tocó al asno que lo acompañaba. El león permaneció junto al cadáver, como un guardián del juicio de Dios. Un espectáculo tan extraño que todos comprendieron: ese hombre había sido juzgado desde lo alto. Jeroboam fue testigo de todo esto. Vio el altar destruido. Sufrió en carne propia el castigo. Presenció la muerte del profeta. Pero su corazón seguía endurecido. Persistió en la idolatría. Continuó desobedeciendo. Levantó más altares. Nombró más sacerdotes corruptos. Dio la espalda a la misericordia. Años después, cuando su hijo enfermó, Jeroboam no fue a buscar a Dios. Envió a su esposa disfrazada a consultar al profeta Ahías. Pero el profeta, aunque ciego, ya sabía quién era. Y el mensaje que entregó fue fulminante: «Has hecho lo malo más que todos los que vinieron antes de ti. Por tanto, exterminaré tu linaje». El niño murió. Y poco después, Jeroboam también. Su dinastía fue barrida como basura. Su nombre quedó manchado para siempre como símbolo de rebelión. Todo por no haberse arrepentido. Pero lo más perturbador no fue simplemente su muerte física, sino el silencio divino que la rodeó. No hubo ángeles. No hubo visión. No hubo lamento del cielo. Fue una muerte seca, como su brazo. Fue el eco final de una vida vivida en abierta rebeldía. Murió lejos de la presencia de Dios, apartado de su gloria, sepultado entre sombras espirituales, con el peso de una nación descarriada sobre sus hombros. Y aquí comienza la parte más escalofriante de su legado. Jeroboam no fue un simple pecador. No fue alguien que ignoraba la voluntad divina. No era un pagano extranjero ni un enemigo declarado de Israel. No. Fue un hombre que escuchó la voz de Dios. Que recibió una profecía directa. Que fue levantado desde el pueblo, no por mérito humano, sino por elección soberana de Dios mismo. Fue un hombre con destino. Con promesa. Con propósito eterno. Y aún así, prefirió la manipulación antes que la obediencia. Eligió el miedo antes que la fe. Escogió el control político antes que la sumisión espiritual. Y lo más terrible, se convirtió en un arquitecto de la apostasía nacional. En lugar de construir el reino de Dios, levantó un imperio de idolatría.
En vez de guiar al pueblo hacia el templo, los desvió hacia los becerros. En lugar de restaurar la fe en Jehová, la reemplazó con un sistema fabricado por su conveniencia. Y eso fue lo que Dios no pudo tolerar. El juicio no cayó sobre él por un error aislado. Cayó por un patrón persistente de rebelión, por una arrogancia que desafió lo sagrado, por un corazón endurecido que prefirió la apariencia de espiritualidad antes que la verdad eterna. Jeroboam no solo pecó, enseñó a pecar. Institucionalizó el error. Lo normalizó. Lo adornó con festividades, altares y sacerdotes elegidos por capricho. Transformó el pecado en religión oficial. Y aquí es donde la historia se vuelve extremadamente actual y controversial. Hoy, muchos líderes espirituales están siguiendo exactamente los mismos pasos. No se postran ante becerros de oro, pero adoran el becerro del ego, del dinero, del poder, del aplauso humano. Han cambiado la voz profética por discursos motivacionales. Han callado la reprensión en nombre de la tolerancia y han diluido la santidad en agua tibia de popularidad. Se levantan como servidores de Dios, pero sirven sus propios intereses. Son Jeroboam modernos con traje y micrófono. Y su legado será igual de trágico si no se arrepienten. Jeroboam tuvo oportunidades. Muchas. Vio el altar partirse. Sintió su brazo secarse. Escuchó al profeta hablar. Presenció la muerte del enviado de Dios. Fue testigo del juicio sobre su propio hijo. Y sin embargo, persistió. Persistió porque ya no creía. Porque el orgullo ya le había cauterizado la conciencia. Porque el poder se le volvió más adictivo que la voz de Dios. ¿No es eso lo que está pasando hoy? Miles y miles de personas están viendo señales, familias destruidas, iglesias divididas, naciones que se hunden en decadencia espiritual. Vemos la mano de Dios frenando, advirtiendo, clamando. Pero no respondemos. Seguimos con nuestras fiestas en Betel. Seguimos con nuestros becerros. Seguimos diciendo, esto también es de Dios, cuando sabemos que no lo es. Y lo más inquietante, Jeroboam intentó engañar a Dios. Envió a su esposa disfrazada. Quiso manipular la revelación profética. Creyó que podía ocultar su intención. Pero ¿cómo se disfraza un corazón delante del Creador? El profeta, aunque ciego, sabía quién era. Porque el Espíritu de Dios no necesita vista humana para discernir el engaño. Y le entregó un mensaje de fuego: has hecho lo malo más que todos los que vinieron antes de ti, exterminaré tu linaje. Ese fue el punto sin retorno. Y el juicio fue implacable. El niño murió en cuanto su madre puso pie en la casa. Jeroboam, el rey que pudo haber inaugurado una nueva era de fidelidad, murió como un traidor espiritual. Su linaje fue eliminado, sus altares derribados, su nombre convertido en maldición. Y no fue el castigo de un Dios caprichoso. Fue el resultado natural de una vida que rechazó repetidamente la corrección divina. Porque cuando Dios nos habla una vez, y luego otra más, y aún así persistimos en el pecado, llega un punto en que su juicio ya no es evitable, sino necesario. Y aquí termina el capítulo de Jeroboam, pero comienza nuestra decisión personal. ¿Qué altar estamos construyendo? ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién son las palabras que estamos obedeciendo, las del Espíritu o las del sistema religioso fabricado por hombres? ¿Estamos viviendo el cristianismo que Dios mandó, o el que más nos conviene? Jeroboam no murió solo en lo físico. Murió eternamente cuando endureció su alma. Y su ejemplo, aunque trágico, aún hoy grita desde las páginas de la Escritura como una advertencia viva: no sigas este camino. No repitas este error. No desafíes al Dios que te ha dado tanto. Porque el mismo Dios que juzgó a Jeroboam sigue siendo Dios. Y el que tiene oídos, que oiga.